Hola, hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Chiquillos, vamos con el cuarto video de análisis del cuadernillo de gestación PAES, Incuba Ciencia, Biología Común y Mención. Vamos a analizar detenidamente dos ejercicios que tienen que ver con las variables dependientes e independientes. Un tema pero súper recurrente en la PAES. Últimamente lo han agregado harto, así que creo que estos dos ejercicios te pueden servir. Así que anda a buscar tus cuadernillos, tus cuadernos, perdón, anda a buscar tu cuaderno para que tomes apuntes y nos vemos en el análisis. Considera el siguiente listado de variables dependientes e independientes. Tenemos... Uy, quedó rojo ahí. ¿Qué pasó? No tengo idea. Tenemos variable dependiente y variable independientes en esas dos columnas. Ya, paréntesis, dice que son variables relacionadas, así que de hecho lo podemos comprobar. El pH intracelular va a determinar la actividad enzimática. Nosotros sabemos que las enzimas, su funcionamiento está determinado por cierto pH. ¿Ya? Tenemos presencia o ausencia de enzimas, o sea, si hay o no enzimas, tenemos que se produce cierta efectividad. No me acota qué tipo de efectividad podría ser, pero podría ser, por ejemplo, para algún proceso metabólico ligado a enzima. Los niveles de lípidos en el caso de formación de vesículas, ya como variable dependiente. Y tenemos también la actividad de vías de señalización intracelular. Y tenemos la ejecución de la función del organelo. Sigo leyendo. El listado de 4 variables dependientes e independientes se relacionan directamente a un organelo en particular. Ok, aquí me confirman lo que ya les había mencionado anteriormente. Pero ahora dice que se relaciona directamente a un organelo en particular. ¿A qué organelo podría hacer referencia? Entonces nosotros tenemos que reconocer, de acuerdo a las variables que nos presentan, las variables dependientes e independientes, perdón, lo dije al revés, las variables independientes y dependientes, tenemos que relacionarlas y dilucidar qué organelo hace referencia o con cuál se relacionan. Entonces, primero, aquí hay algo muy interesante porque nos mencionan en dos ocasiones, lo destaco, a las enzimas, actividad enzimática y presencia o ausencia de enzimas. Por lo tanto, yo podría hacer algún tipo de inferencia acá ligada a organelos que contengan en su interior enzimas, no que las produzcan. Ojo, no que las produzcan porque en ninguna variable me menciona eso, una síntesis de enzimas en particular, no, sino que tengan en su interior enzimas o que interactúen con enzimas. Ahora, también hablan de formación de vesículas. Y ya vamos, más o menos me imagino que te está viniendo a la cabeza qué organelo podría ser. ¿Sí? Ahora, fijémonos en las alternativas. Tenemos el RER, ligado principalmente a la síntesis de proteínas y modificación de proteínas. Tenemos vesículas, las vesículas de transporte, claro. Tenemos ribosomas, que es un complejo supramolecular ligado a la síntesis de enzimas. Peroxisomas, mitocondrias ligadas a la síntesis de ATP. Y los peroxisomas, es bien interesante esto, porque, y aquí ya se está viendo la alternativa correcta. Los peroxisomas tienen en su interior enzimas, una llamada catalasa y la otra peroxidasa. Estas enzimas contribuyen a la neutralización de distintas sustancias en el interior de la célula, ¿ya? Entonces, sustancias que son nocivas para la célula, ¿ya? Entonces, tenemos que el peroxisoma es una vesícula, ¿ya?, que contiene en su interior estas enzimas y neutraliza sustancias tóxicas. Por lo tanto, según las descripciones que tenemos acá de variables dependientes e independientes interrelacionadas, tenemos que los peroxisomas se ajustarían
a ese tipo de descripción. Por lo tanto, tenemos que la clave sería alternativa de peroxisomas. En un laboratorio se está analizando el transporte de una sustancia, pero desconocen cuáles podrían ser las variables dependientes e independientes respecto del tipo de transporte que se está analizando. Considerando esto, ¿cuál de las siguientes alternativas representa mejor el par de variables dependientes e independientes con respecto al transporte de la sustancia? Entonces, voy a tomar un poquito de agua. Clase en vivo. Un segundo. Ya, ahora sí. Entonces, tenemos que reconocer la variable independiente y dependiente que se relacionan al transporte de la sustancia. Veamos. Vamos a partir por la variable independiente. Me acomoda más, ya es una cuestión mía. Me acomoda más identificar la variable independiente porque esta es la que se modifica y repercute a la variable dependiente. Entonces tenemos variable independiente, cantidad de sustancia que ingresa a la célula. ¿Ok? Y variable dependiente, rigidez de la membrana. O sea, dependiendo de la cantidad de sustancia que ingresa a la célula, según esto, lo que me está diciendo esto, vamos a tener una membrana rígida. Más rígida o no. Esto no es completamente cierto. De hecho, si fuese medianamente cierto, estas variables estarían inversas. ¿Ya? La rigidez de la membrana, ¿okay? Si no fuera tan fluida, fuera más rígida, podría determinar la cantidad de sustancias que ingresan a la célula. Eso va a depender de los componentes de la membrana plasmática. La cantidad de colesterol, la cantidad de proteínas integrales, periféricas, el glucocálix en parte. Entonces hay varios componentes que contribuyen, principalmente el colesterol, contribuye a la rigidez de la membrana. Y podría ligarse a la cantidad de sustancias que ingresan a la célula. Eso, si la rigidez de la membrana, ojo, fuese la variable independiente, perdón. O sea, estuviesen invertidas. Ahí sí, se me traba la lengua, perdón. Si estuviesen invertidas. ¿Ya? Por lo tanto, la A no puede ser. Vamos con la B. Dice variable dependiente. Perdón, vamos con la variable independiente. Dice cantidad inicial de la sustancia en el medio externo. Por ejemplo, inicialmente 200 unidades aleatorias. 500, 1000, ¿ya? Y la dependiente sería velocidad de ingreso de la sustancia a la célula. Por ejemplo, si fuese un transporte pasivo, esto estaría correcto. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, una sustancia en el medio extracelular concentrada con 200 unidades aleatorias, va a difundir, ¿ya? Va a transportarse al interior de la célula a cierta velocidad, pero va a ser más lento si yo modifico la concentración inicial a 500 unidades aleatorias de la sustancia. Esta se va a transportar más rápido. Va a ir más rápido, ¿ya? Porque recuerda que el transporte pasivo, por ejemplo, el caso que dimos de ejemplo, el transporte pasivo va a favor de la gradiente. ¿Sí? Ojo con eso. Ojo con eso. Entonces la B es correcta, pero la vamos a dejar ahí sospechosa. La C dice presencia-ausencia. Perdón, estaba leyendo la variable dependiente. Vamos con la variable independiente. Dice tasa de ingreso a la célula, ¿ya? Una cantidad que ingresa en un determinado tiempo. Versus variable dependiente, presencia o ausencia de transportadores en la membrana. Esto iría al revés. O sea, si la presencia o ausencia de los transportadores en la membrana, ya, fueran, por ejemplo, hubiesen más transportadores,
Entonces la tasa de ingreso a la célula de la sustancia sería mayor o menor, dependiendo si hay una relativa ausencia de los transportadores. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, la C no puede ser. Y por último tenemos la D. Dice, variable independiente, velocidad de ingreso de la sustancia a la célula. ¿Ya? Y la variable dependiente, temperatura del medio externo. Esto también es al revés. ¿Ya? Cuando nosotros ponemos, cuando le subimos la temperatura a una sustancia, por lo general las moléculas ya comienzan, yo me lo aprendí de esta forma, como que se empiezan a volver locas, ¿ya? Empiezan a vibrar y empiezan a chocar unas con otras. Cuando comienzan a chocar unas con otras, si estamos hablando del transporte a través de la membrana, muchas comienzan a encontrar, ya si estamos hablando de un transporte, por ejemplo, difusión facilitada, comienzan a encontrar las proteínas transportadoras. Por tantos choques que dan, ¡pum!, entran, porque encuentran la puerta de entrada, por así decirlo, a la célula, ¿ya? Al interior de la célula. Pero eso ocurre por el aumento de la temperatura. Variable independiente. ¿Okay? Aquí está mal asignado. Y aumentaría la velocidad de ingreso si yo modifico la temperatura. O sea, y nuevamente, esto está al revés. Está al revés. La temperatura del medio externo sería una variable independiente y la velocidad de ingreso de la sustancia sería una variable dependiente. Por lo tanto, la D no puede ser y nos quedamos con la alternativa B correcta. Muchas gracias por ver el análisis de estas preguntas. Espero que de verdad te hayan gustado estos ejercicios. Si quieres, dale a un like y si quieres también, suscríbete. Un abrazo grande, que estés muy bien y nos vemos en otro videito. Chau, chau.